Asociación Camino Anima Mundi presenta. Bueno, imaginemos por un momento la típica escena cotidiana, de un lunes por la mañana para cualquiera. Uf, la locura, claro. Exacto, o sea, el ruido ensordecedor del tráfico en hora punta, el metro que va hasta arriba de gente mirando las pantallas con cara de no haber dormido nada. Sí, esa fatiga pesada que se te mete en el cuerpo, ¿no? Eso es. Esa fatiga que ya se siente incluso antes de haber llegado a fichar en el trabajo. La prisa constante por las aceras grises de cualquier gran ciudad. Totalmente. Y claro, a ver, ante este panorama que es tan abrumador, es súper común pensar que para vivir una espiritualidad, digamos, profunda, vibrante y de verdad viva, pues hace falta huir de todo eso. Claro, salir corriendo. Pareciera que el único camino válido es buscar el silencio absoluto de la montaña o un monasterio de clausura, un retiro súper lejano donde el mundo moderno no te moleste. Ya, desconectar de todo. Exacto. Pero bueno, la pregunta que va a guiar nuestra inmersión a fondo de hoy es precisamente la contraria. Es decir, ¿es posible vivir esa profundidad mística, esa conexión radical, justo ahí, en medio del asfalto y sin retirarse del mundo? Pues a ver, la respuesta que los textos que tenemos hoy sobre la mesa nos lanzan a la cara es un rotundo sí. Es impresionante. Madre mía, me encanta empezar así de fuerte. Es que es así. Al sumergirnos en los escritos y, sobre todo, en la experiencia vital de Madeleine Delbril, descubrimos a una figura que desmonta absolutamente todos los clichés. Todos. Todos. Ella no huyó de la ciudad, o sea, hizo todo lo contrario. Se instaló de lleno en los barrios obreros de la periferia. Justo en el meollo. Ahí está, justo en medio de la crudeza cotidiana, conviviendo con el comunismo militante de su época, rodeada de las fábricas. Y lo que hizo fue llevar el misticismo a la calle, al autobús, a la mesa del comedor. Fíjate, eso es vital. O sea, lo que tenemos entre manos hoy no es el típico manual de teología súper abstracta, que suena fenomenal en una biblioteca, sino una experiencia que es encarnada. Exacto, encarnada hasta la médula. Lo que a mí me resulta verdaderamente fascinante de ella es cómo logra unir la profundidad mística más absoluta con el lenguaje puro de la cera. El lenguaje de la acera. Me gusta. Demostrando además que la fe no es un refugio seguro para esconderse de la realidad, sino más bien el motor principal para abrazarla tal y como es. Vale, pues a ver, vamos a desgranar esto con calma. Porque el objetivo de nuestro análisis de hoy es descubrir cómo esa visión tan radical puede transformar por completo un martes cualquiera en la oficina. O la forma en que tratamos al vecino de enfrente. Exacto, o incluso lidiar con esa rutina que a veces parece que nos aplasta. Y para empezar, bueno, hay una tensión temática en los textos que salta a la vista desde el primer minuto. Sí, es muy evidente. Es esa fricción constante que Madeleine señala entre vivir de lo que ella llama la memoria espiritual y vivir desde el espíritu de descubrimiento. Una distinción clave, fíjate. Ella advierte que el mundo humano cambia a, literalmente, velocidad de crucero, y que depender solo de la memoria puede ser una trampa enorme. Pero claro, aquí tengo que pararme un segundo y plantear un desafío intelectual evidente. A ver, dispara. Porque, ¿acaso la fe y la espiritualidad no se basan precisamente en la memoria? Es decir, en recordar una tradición, la historia, lo que hicieron los que nos precedieron. Ya, claro. Es la duda lógica. Si cortamos con la memoria, ¿no nos quedamos en raíces? O sea, ¿por qué la memoria sería un obstáculo aquí? Pues es una pregunta fundamental y de hecho encierra una paradoja que es maravillosa. A ver, si analizamos la cuestión de fondo, no se trata en absoluto de sufrir una especie de amnesia espiritual. Vale, no es borrar el disco duro. Para nada. No es olvidar quién es Dios ni borrar la historia de un plumazo. El peligro psicológico y espiritual del que está alertando Madeleine es el de buscar a Dios única y exclusivamente donde estuvo ayer. Ignorando dónde está hoy. Exactamente. Ignorando por completo por dónde se está moviendo hoy. El gran problema de la famosa memoria espiritual es que fosiliza la experiencia. La diseca, claro. Eso es. Convierte la relación con el misterio en un simple bien heredado. Una costumbre inerte, algo que repetimos de forma mecánica simplemente porque, bueno, siempre se ha hecho así. Ya, y cuando la mente humana hace eso, se apaga. Se apaga completamente. Deja de prestar atención al presente. Entiendo perfectamente por dónde vas. Fíjate, esto me hace pensar en una analogía. Es como si alguien intentara usar un mapa de papel del siglo XIX para navegar por una ciudad moderna.
pero conduciendo un coche con GPS. ¡Ostras! Es una comparación buenísima. Es que las calles han cambiado radicalmente. Han construido rondas de circunvalación, hay zonas peatonales nuevas. Han cambiado el sentido de las calles. Claro. Si uno se empeña en mirar solo ese mapa antiguo simplemente por pura lealtad al pasado, convencido de que ese es el único camino válido, pues lo más probable es que acabe estrellándose contra un muro de hormigón. Totalmente. Llega un momento en el que, para no chocar, tienes que levantar la vista del mapa viejo, mirar por el parabrisas y enfrentarte a la calle real que tienes delante, con el tráfico que hay hoy. Pues mira, esa imagen del mapa obsoleto ilustra a la perfección el mecanismo psicológico que Madeline está criticando. La geografía humana cambia. Cambia a velocidad de crucero, como decía ella. Eso es. Las formas en las que la gente sufre, en las que se relaciona, en las que busca sentido, todo eso cambia. Por eso en los textos nos encontramos con una cita que es muy contundente. A ver, cuéntame. Dice, cuando hablamos de relación con Dios, nos servimos de nuestra memoria, no de nuestro espíritu de descubrimiento. Y ella sostiene que el Espíritu Santo es pura creatividad, pura novedad en movimiento. O sea, no es algo estático. Para nada. La fidelidad a esa fuerza no consiste en hacer de guardianes de un museo. No estamos aquí para conservar las cenizas de cómo se hacían las cosas antes. Ya. Sino en, y aquí cito textualmente, estrenar un tiempo nuevo. Para ella, la verdadera fe tiene que ser capaz de destruir la memoria de las formas caducas. Madre mía. ¿Destruir la memoria? Sí, para poder renacer constantemente en el ahora. Nos arranca de la nostalgia para involucrarnos en el tiempo actual con propósitos eternos. Tiene tela la frase, destruir la memoria para renacer. Es que golpea fuerte. Pero a ver, bajemos esto al nivel del suelo, al barro. Venga. Porque suena muy poético y muy profundo. Pero quien nos escucha ahora mismo estará pensando, vale, fenomenal, pero yo mañana tengo reunión de equipo a las 9 de la mañana. Claro, la vida real. Exacto. ¿Cómo se traduce esto al día a día? O sea, ¿qué significa estrenar un tiempo nuevo cuando estás frente a la máquina de café o lidiando con la bandeja de entrada del correo electrónico que está a rebosar? Pues en la práctica significa no conformarse con ir en piloto automático. Se trata de tener la agilidad mental y espiritual de inventar formas nuevas de estar presentes. Formas nuevas. ¿Sí? En los textos se habla literalmente de abrir respiraderos de gracia en aquellos lugares donde parece que el oxígeno espiritual se ha agotado por completo. O sea, entornos tóxicos o difíciles. Claro, donde reina el cinismo, la queja constante en la oficina o ese agotamiento laboral tremendo. Frecuentemente, vivir de memoria es, por ejemplo, rezar mecánicamente. Ya, repetir por repetir. Eso es, repetir palabras vacías mientras la mente está planificando la lista de la compra del supermercado. Uf, nos ha pasado a todos. A todos. En cambio, el espíritu de descubrimiento en la oficina significa buscar maneras totalmente creativas e inéditas de conectar con ese compañero de trabajo. Ese compañero que igual ni te cae bien. O que quizá es profundamente hostil a cualquier idea religiosa, o que a lo mejor está atravesando una crisis matrimonial terrible y está insoportable. Ya, entiendo. Significa abordarlo desde una empatía radical y nueva en ese preciso instante, en lugar de, pues aplicarle un discurso moral prefabricado, que es que no le va a servir de absolutamente nada. Vale, lo veo. Es decir, estar hiperconectado a lo que el momento presente y la persona que tienes delante exigen, pero sin aplicar las plantillas del pasado. Ahí está. Pero claro, esto me lleva a una conclusión inevitable, porque para tener esa agilidad, para poder soltar ese mapa antiguo del que hablábamos antes y abrir esos respiraderos en situaciones inciertas, pues hay que estar dispuesto a perder el control. Totalmente. Hay que soltar las riendas. Y esto nos conduce directamente a la crisis más profunda y reveladora que atravesó Madeleine. Un acontecimiento místico y existencial que tuvo lugar en 1956. Sí, la famosa Noche de las Puertas. Exactamente, la Noche de las Puertas. Pues sí, aquí llegamos a un punto de inflexión verdaderamente radical en su vida. A ver, para entender el impacto real de esto, hay que saber que Madeline era una mujer ampliamente reconocida por su inteligencia, para debatir, para analizar y para comprender la teología con una lucidez que era asombrosa. Vale. Pero en esa Noche de las Puertas, todo eso colapsa por completo. Experimenta una oscuridad mental inmensa, una pérdida total de sus certezas racionales. Se queda sin asideros. Sin nada.
Y en ese estado de vulnerabilidad absoluta, de no entender absolutamente nada de lo que Dios o la vida están haciendo con ella, toma una decisión que culmina su ascesis. ¿Y qué hace? Decide entregar voluntariamente a Dios su capacidad intelectual, su mayor tesoro, su mente. Cruza unas puertas imaginarias en la más densa oscuridad, abandonándose por completo, sin la red de seguridad que siempre le había proporcionado su propio intelecto. Un segundo, permíteme que haga una pequeña pausa aquí, porque has usado la palabra ascesis. Sí, claro. Y es que cuando la gente escucha ascesis, automáticamente la imagen que le viene a la cabeza es un monje en medio del desierto ayunando a pañagua o alguien llevando cilicios. Ya, el castigo físico. Eso es. Entonces, ¿a qué nos referimos exactamente con una ascesis en medio de la ciudad y que además está relacionada con la mente? Pues es una aclaración excelente, porque la ascesis tradicionalmente siempre se entiende como un ejercicio de disciplina o de renuncia física para ganar libertad interior. Claro, dominar el cuerpo. Exacto. Pero aquí estamos hablando de una ascesis puramente intelectual y psicológica. Es la disciplina durísima, fíjate, de renunciar a la necesidad compulsiva de tener siempre la razón. Ostras, eso duele más que el ayuno a veces. Sin duda. De tenerlo todo clasificado, todo analizado y bajo control mental. Es básicamente soltar el volante del intelecto. Y justo por eso voy a hacer de abogado del diablo un momento. A ver, adelante. Porque para una mente analítica, la idea de renunciar al intelecto suena francamente aterrador. Es asomarse a un precipicio. Da vértigo, sí. De hecho, visto desde fuera, alguien podría decir, ojo, cuidado, que eso de sacrificar la inteligencia y abandonarse a ciegas suena exactamente al tipo de manipulación psicológica que usan las sectas o los extremismos religiosos. Es un riesgo muy real pensar eso. Claro. ¿Cómo distinguimos entonces esta entrega de una simple y peligrosa irracionalidad? O sea, ¿no es un riesgo enorme apagar el cerebro así como así? Esa es precisamente la fina línea que hace de esta experiencia algo tan extraordinario. Y es fundamental no confundirlo con el fanatismo ciego, porque el abandono del que habla Madeleine no es una renuncia cobarde al pensamiento crítico. No es dejarse lavar el cerebro. Para nada. No es destruir la razón por estupidez o por pereza mental. Todo lo contrario. Es reconocer el límite natural que tiene la razón. Ah, vale, saber hasta dónde llega. Claro, hay una cita en los textos que responde directamente a este temor a la irracionalidad, y a mí me parece demoledora. Ella misma se impone esta regla de oro durante su gran crisis. A ver, Dice, si pierdes la dignidad, continúa. Si pierdes la cabeza, detente. si pierdes la cabeza, detente. Claro. Es decir, básicamente, no te vuelvas loco. Exactamente. Ella mantiene un ancla de cordura muy firme. Lo que está sacrificando no es la capacidad de pensar racionalmente en su vida diaria, no se vuelve irracional. Vale. Lo que sacrifica es el ego intelectual. Es morir a ese yo que entiende, a la soberbia enorme de creer que la mente humana puede abarcar y puede domesticar el misterio de Dios. Ya. Querer meter el océano en un vaso de agua. Efectivamente. A partir de esa noche, su sabiduría deja de ser puramente cerebral o académica para volverse, tal y como indican los textos, una sabiduría cordial. Cordial, del corazón. Eso es, una sabiduría que nace del corazón y de la confianza total, incluso cuando la mente no alcanza a comprender el porqué de las cosas. Me estoy imaginando una escena para ilustrar ese vértigo del que hablábamos. A ver qué te parece. A ver, Es como si un gran maestro ajedrecista, alguien que, basa toda su identidad, su prestigio y su seguridad en ser capaz de calcular 20 movimientos por adelantado, sí, un estratega absoluto. alguien que domina cada milímetro del tablero. Pues de repente, en la partida más crucial de su vida, decide voluntariamente vendarse los ojos. ¡Ostras! Pero si de verdad confía en la voz, la liberación de no tener que estar calculándolo todo constantemente debe ser absoluta. Es que esa analogía del ajedrecista ciego es perfecta para describir la segunda conversión de Madeleine. Y de hecho, si bajamos esta sabiduría cordial al barro de hoy en día, nos damos cuenta de lo vital que resulta. Porque estamos todo el día calculando, ¿no? Absolutamente. Vivimos en la era de la hiperinformación, del sobreanálisis. Quienes nos escuchan seguro que experimentan a diario esa fatiga mental contemporánea que es tan típica de nuestra época. Esa niebla mental constante. Sí, la presión agotadora por tener que entenderlo todo, por tener una opinión formada sobre absolutamente cada noticia que sale, ¿Por optimizar cada proceso en el trabajo hasta el extremo? o por encontrar la solución perfecta e infalible a cada problema familiar. La mente simplemente no para y al final acaba quemada. Totalmente.
Estamos como obsesionados con resolver nuestra propia vida como si fuera, no sé, una ecuación matemática con un resultado exacto. Y precisamente por eso, fíjate, aplicar este despojamiento hoy es un bálsamo necesario. ¿Cómo se ve eso en lo cotidiano? Pues en lo cotidiano significa aceptar los momentos de fracaso intelectual sin hundirnos. ¿Vale? Significa que ante la incomprensión de una situación muy dolorosa, yo qué sé, un despido injusto, una enfermedad grave, o frente a una etapa de oscuridad mental donde parece que nada tiene sentido. Sí, esos momentos donde no ves salida. Exacto. Pues no tenemos que verlo como un fallo del sistema o como una derrota personal. Es la oportunidad de oro para practicar esa entrega pura del ajedrecista. O sea, atreverse a decir no lo sé. Atreverse a decir, oye, no entiendo lo que está pasando, no tengo las respuestas, mi mente no da para más, pero confío. Es dejar de intentar abarcarlo todo con nuestra limitada razón, para dejar que el misterio actúe en nosotros. Esa rendición de la que hablas, la verdad es que te quita de los hombros un peso que es gigantesco. Enorme. Y claro, de una manera muy orgánica, esto nos hace plantearnos un giro tremendo en cómo interactuamos con los demás. Claro, porque todo está conectado. Porque, a ver, por pura lógica, si uno mismo ya no depende de su intelecto brillante para entender y para controlar lo divino, entonces también tiene que dejar de intentar convencer a los demás mediante argumentos intelectuales aplastantes, ¿no? Evidentemente, es que cae por su propio peso. Si ya no intentas dominar la verdad tú solo, tampoco puedes intentar dominar a tus vecinos con ella. Y claro, esto choca frontalmente con la idea tradicional que a veces se tiene de la evangelización. Fíjate, has dado justo en la diana. La forma en que tú te relacionas con tus propias certezas determina por completo la forma en que tratas al prójimo. Es un reflejo. Eso es. Al despojarse de ese ego intelectual, nace una forma de misión que es completamente nueva, radicalmente libre de presiones y sobre todo profundamente respetuosa. ¿Y cómo la definía ella? Pues aquí es donde los textos de Meidelin introducen uno de sus conceptos más revolucionarios y más bonitos para la vida diaria. Habla de la figura del cristiano no como un maestro que da lecciones, sino como un reportero de Dios. Me encanta. El reportero de Dios. Vale, pero ¿qué significa esto exactamente para la forma en que nos relacionamos en la calle? Pues cambia todo el paradigma. Porque, a ver, habitualmente, cuando se habla de transmitir una creencia o una espiritualidad, la imagen mental que aparece rápido es la de tratar de persuadir, ¿verdad? Sí, el discurso moral. Dar lecciones morales desde una posición de superioridad o incluso intentar ganar un debate acalorado en una cena de Navidad. Típico. Pero aquí la idea central es que no se trata de hacer proselitismo, ni de dar una clase magistral. Se trata de comunicar simplemente un acontecimiento actual. Y el alivio psicológico que trae este cambio de enfoque a quien lo vive es tremendo. A ver, Madeleine define a la persona espiritual en medio del mundo secular como un reportero en el frente de batalla. Un corresponsal. Eso es, un estudiante de Dios que está inmerso hasta el cuello en la realidad cotidiana. Un buen reportero, a ver, no se inventa la noticia, Claro. ni intenta meter con calzador una teoría abstracta y aburridísima a su audiencia. Simplemente transmite un hecho vivo que él mismo está presenciando en primera línea. Observa y lo cuenta. Nada más. Nada más. Y de hecho hay una máxima en los escritos que echa por tierra siglos de presión moral malentendida. A ver cuál es. Dice así: evangelizar no es convertir, proclamar la fe no es dar fe. Evangelizar no es convertir. Fíjate que esa simple frase destruye por completo la ansiedad por los resultados. Es que te libera. Claro, si me permites hacer otra comparación, la visión errónea que a veces tenemos de compartir la fe, yo creo que se parece demasiado a la de un vendedor a puerta fría. Uy, sí, tal cual. Pensemos en la ansiedad que tiene ese pobre comercial, ¿no? Va con un guión que se ha aprendido de memoria, su único objetivo es meter el pie en la puerta antes de que se la cierren en las narices. Usando técnicas para convencerte. Exacto. Usa técnicas de persuasión y manipulación psicológica. Tiene una cuota de ventas que cumplir a final de mes. Y si al final del día no ha conseguido que nadie firme el contrato, vuelve a casa sintiéndose un completo fracasado. Ya. Esa presión por cerrar la venta, al final, lo contamina todo. Es una presión asfixiante que además violenta por completo la libertad de la persona que tiene enfrente. Claro, se nota. Se nota muchísimo y genera un rechazo inmediato. A nadie le gusta sentirse un objetivo comercial, ¿no? Claro, a nadie le gusta que le vendan algo a la fuerza.
Pero es que la figura del reportero o del corresponsal de noticias es diametralmente opuesta a la del vendedor. Absolutamente opuesta. El corresponsal de guerra o el periodista que cubre un evento histórico importante, a ver, no agarra a los espectadores por las solapas a través de la televisión obligándoles a que se crean la noticia. Para nada. Simplemente se planta delante de la cámara, ahí en el lugar de los hechos, con el ruido de las sirenas o del tráfico de fondo, En el barro. e informa con pasión, con asombro y con autenticidad. Cuenta lo que está viendo porque es un evento real que le está transformando a él mismo. Y ahí termina su trabajo. Punto. Pues es que esa es la clave fundamental. El asombro propio y atención a esto. El respeto absoluto a la libertad del oyente. Respeto absoluto. Eso es vital. El reportero informa con la pasión de quien ha experimentado algo que le desborda, de quien experimenta que hay una gracia que está actuando ahí, en medio del caos de la ciudad. Pero sabe perfectamente que la acogida de esa noticia, el que alguien decida libremente creerla y transformar su vida, pues depende pura y exclusivamente del fuero interno de quien la escucha. No está en sus manos. No. El trabajo del reportero es dar un testimonio fiel de la alegría que experimenta. Y esto elimina de un plumazo la necesidad de imponerse o de ganar la discusión. Y si llevamos esto al nivel de nuestras propias vidas diarias, pues transforma radicalmente cualquier interacción, en el trabajo, en la calle o sirviendo a los demás. Totalmente. Significa que, oye, al hablar de lo más profundo de nuestra vida con un amigo mientras nos tomamos un café, no necesitamos utilizar una jerga religiosa incomprensible. Que suele espantar a la gente, la verdad. Claro, es que suena a secta muchas veces. Así es, la espiritualidad de Madeleine requiere un estilo comunicativo que es muy concreto. Tiene que ser encarnado, tiene que ser directo y totalmente comprensible para el hombre y la mujer de a pie. Sin palabras raras. Sin palabras raras. Consiste en hablar de la experiencia de fe con la misma naturalidad asombrada con la que uno cuenta, pues no sé, que ha sido padre o que se ha curado de una enfermedad gravísima. Claro, desde la experiencia real. Exacto. No intentamos arrinconar a nadie con argumentos filosóficos impenetrables ni con juicios morales severos. Ya, no vamos de jueces. Eso es. Sencillamente mostramos la belleza de lo que estamos viviendo. Es el testimonio de una felicidad profunda que, fíjate, se sostiene incluso en medio del cansancio crónico, del ruido, de la enfermedad. ¿Esa es la verdadera prueba del algodón? Totalmente. Esa felicidad contagiosa, serena y auténtica es, de lejos, la mejor crónica que un reportero de Dios puede emitir. Madre mía, la verdad es que es un recorrido espectacular el que hemos hecho a través de estos textos hoy. La verdad que sí. Ha tenido mucha tela. Sí. Si miramos hacia atrás por un momento, hemos empezado hablando de la valentía que es necesaria para romper ese mapa antiguo de la memoria espiritual y apostar por el espíritu de invención. Sí, soltar las amarras. Atrevernos a crear formas totalmente nuevas de llevar la gracia a rincones de nuestra oficina o de nuestra ciudad, donde parecía impensable que pudiera haber algo de luz. Pasando además por esa asombrosa y dura noche de las puertas. Exacto. Esa humildad radical del ajedrecista que se venda los ojos voluntariamente, descubriendo que a veces soltar la necesidad enfermiza de entender y controlar todo con nuestra mente es, paradójicamente, la forma más elevada de confianza en la oscuridad. Así es. Hasta llegar finalmente a la inmensa liberación de soltar la presión de tener que convencer a nadie, convirtiéndonos en simples reporteros apasionados. Reporteros de la calle. Testigos de la alegría en medio del asfalto, respetando, como decías escrupulosamente, la libertad de las personas que nos rodean. Pues mira, y todo esto nos deja, yo creo, frente a una pregunta final. A ver. Algo para darle una vuelta y que siga resonando en la mente mucho después de terminar esta inmersión. ¿Dispara? Agobio en el lugar de trabajo, el atasco de tráfico de primera hora y nuestras conversaciones casuales en la acera. ¿Todo eso? Si todo eso es verdaderamente la primera línea donde está ocurriendo la noticia de la gracia ahora mismo, la pregunta es, ¿cuál es el titular que nuestra propia vida, con nuestras actitudes y nuestras palabras, está reportando en silencio a los demás en el día de hoy? Fíjate, es una pregunta que desde luego merece que le hagamos espacio y tiempo para ser respondida en medio de nuestro día a día. Totalmente. Ha sido un recorrido profundo y verdaderamente apasionante. Para más información, comentarios o para seguir profundizando, pueden escribir a quiero@caminoanimamundi.org.